Buenas compañeros y docentes, mi nombre es Yorcelis Ternera Cantillo y les estaré hablando un poco sobre la planilla integrada de aportes, o más conocida como PILA. Bueno, la planilla integral es una liquidación de aporte a través de una plataforma digital, es decir, PILA es una herramienta virtual en Colombia, el cual nos permite realizar el pago de los aportes del sistema de seguridad social, incluyendo salud, pensión, riesgos laborales, facilitando los recaudos de estos aportes de forma centralizada, simplificando el proceso para los empleados y trabajadores. ¿Cómo así? Pues anteriormente todos sabemos que estos aportes se pagaban físicamente, es decir, se llenaba una documentación física, iban a la oficina de salud, de pensión, ARL, y se radicaban todas estas afiliaciones, todos estos pagos. Hoy en día, gracias a esta plataforma o a esta herramienta virtual, todo ese proceso se sistematizó, es decir, ya no se hace presencial, sino virtualmente. En esta planilla se hace una integración de todas las entidades como Salud, Pensión, SENA y Bienestar, Instituto de Bienestar Colombiano, entre otras, facilitando más rápido y más fácil el pago y los aportes de estas entidades. También contamos que estos aportes no solamente lo hacen las empresas, sino todo aquel trabajador independiente que quiera empezar a cotizar o a pagar o a hacer esos aportes a su seguridad social. ¿Cuáles son los aportes que se deben liquidar en pila? Pues contamos con salud, pensión para los trabajadores independientes, se cuenta también con riesgos laborales, con la caja de compensación familiar, con Servicio Nacional de Aprendizaje, aporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En los aportes de salud, todos sabemos que el aporte de salud, un 40% es el trabajador y el restante la empresa. Es decir, que el aporte debe ser un 12.5% en total del salario mensual del empleado. Si es un trabajador independiente, la tarifa es de 12.5 sobre el ingreso base de cotización. Es decir, que si el trabajador independiente cotiza, su base de cotización es de 1 millón, tiene que ser el 12.5% de ese millón, de ese salario. Aportes también a la pensión. Aquí igualmente es el 16% del salario, pero que también con una salud el trabajador pagará el 4% y el restante lo cancelan los empleadores. Para los trabajadores independientes, el pago de salud y pensión es obligatorio, mas no están obligados o están exentos a pagar lo que es la caja de compensación, eso es voluntario. En cambio, un trabajador dependiente sí debe cancelar esos aportes. También se cuenta con los aportes a riesgo laboral, es decir, a las ARLs. Este aporte varía dependiendo de la clase de riesgo a la que usted está expuesto o la que está expuesto el trabajador y puede ir de 0.22% a 6.96% del salario. Como lo dije anteriormente, depende del nivel de riesgo a la que está expuesto el trabajador o los niveles de riesgo que maneja la empresa. Recordemos que la empresa puede manejar riesgos desde el 1 hasta el 5 en una misma actividad económica, de, 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 pero en diferentes niveles. Área administrativa, área operativa, pueden manejar diferentes niveles de riesgo. Aporta caja de compensación familiar. El empleador debe aportar un 4% del salario. Aporta el Servicio Nacional de Aprendizaje, más conocido como SENA. Este aporte es del 2% del salario, también a cargo del empleador. Y aporte a Institutos Colombianos de Bienestar Familiar. El empleador aporta el 3% del salario. También se cuenta que esta herramienta virtual genera muchos beneficios, como cuál es la simplificación, facilidad de uso, transparencia y lucha contra
Evasión, como hemos venido hablando anteriormente, ¿cuál es la simplificación? Ha integrado los aportes, salud, pensión y demás entidades en una sola. Antes se hacía uno por uno, ya no. Hoy en día se hace en una sola planilla todos los aportes. Facilidad de pago. Facilita el pago ya, claro, facilita el pago porque lo encuentro en una sola planilla y puedo cancelar todos los pagos de salud, pensión, ARL y demás entidades en un solo pago. Y transparencia y lucha contra la evasión. Centraliza la información facilitando la supervisión por parte de las entidades encargadas de la seguridad social y asegurando que los recursos destinados a la salud y pensión sean utilizados adecuadamente. Gracias a esto de transparencia y lucha, las entidades de seguridad social que hacen un control tendrán a la mano a tiempo real la situación o la verdadera situación de los pagos de seguridad social de cada empresa. Esto también genera algunos impactos en la formalización, beneficios para los trabajadores independientes. Independientes también se benefician, ¿cómo? Porque pueden acceder a esta planilla, a esta herramienta virtual y pagar sus propios aportes. Como lo dije anteriormente, pueden pagar salud y pensión y no es necesario ni es obligatorio pagar lo que es las entidades como la Caja de Compensación o el SENA y esas entidades así. Protección legal, estar al día con los aportes ayuda al caso de auditoría, claro. Si llega una auditoría a la empresa y encuentra que o hace un hallazgo de que la empresa no está cumpliendo con los aportes en línea, puede acarrear problemas legales y financieros también. En cambio, con esta planilla, las empresas están a tiempo real de sus cancelaciones, de sus aportes. Promoción a la formalización laboral, fomenta la formalización del empleo, ya que al unificar los aportes se incentivan a los empleadores a registrar a sus trabajadores adecuadamente. Es más fácil, es más comprensible, sistematiza mucho el proceso, formaliza el proceso, presta excelentes beneficios tanto a trabajadores independientes como a empleadores. En la transparencia y control, centralización de datos, seguridad y confianza, mejor supervisión. Como dije anteriormente, en la supervisión pueden venir la entidad de seguridad social y revisar mis documentos e identificar que mi seguridad social está al día a tiempo real. Igual que la seguridad y confianza, el estar yo al día genero confianza no solamente a mis trabajadores, sino a nivel competitivo empresarialmente y centraliza los datos, ya que permite una mejor vigilancia del cumplimiento de las obligaciones por parte de los empleadores. También contamos con unos desafíos. Algunas personas hoy en día o empleadores aún no saben manejar esta herramienta. Por eso se deben capacitar, el gobierno debe capacitar y dar asistencia técnica a estas empresas o a estas entidades o organizaciones que aún no saben utilizar esta planilla tan importante que facilita todo el proceso y permite también a la adaptación a la informalidad. Es necesario que esta planilla se adapte a la informalidad, ya que muchos trabajadores pues poseen negocios que no están registrados a la Cámara de Comercio, el cual decimos que son negocios informales, que encontramos muchos en la calle, ¿cierto? Si esta planilla se adaptara a esas necesidades, fuera mucho mejor para los trabajadores independientes. En fin, compañeros, esta herramienta es sumamente importante y cada uno de nosotros deberíamos de conocerla un poco más, cómo funciona, qué medidas tiene, cómo se implementa, para así nosotros como HCE o como sistema de gestión y seguridad en el trabajo podamos hacer una excelente gestión de los pagos o los aportes de la seguridad social. Muchas gracias. Compañeros y docentes, mi nombre es Norexi Mena y estaré complementando el tema de pila que desarrollamos junto con mi compañera Yorcelis Ternera. Entonces yo les estaré hablando acerca del proceso del pago de los aportes. Entonces para este proceso específico se deben surtir
cada una de las necesidades tienen dos opciones. En esas encontramos la planilla electrónica y la planilla asistida. Para el caso de la planilla electrónica, se diligencia a través de la página web de un operador. El mismo sistema indica cuáles son los pasos para hacer el registro de cada beneficiario, y al finalizar el pago en línea este es debitado de una cuenta bancaria previamente inscrita. Y para el caso de la planilla asistida, la persona se debe comunicar por un call center con un operador de información. Luego esta persona está dispuesta a diligenciar la planilla, a hacer la liquidación, a generar un código o un PIN con el cual la persona se va a acercar en un banco autorizado a realizar el pago de manera presencial. Las planillas asistidas solo pueden ser utilizadas por trabajadores independientes y por las empresas que tengan menos de 30 trabajadores. Una vez efectuado el pago, el operador de la información genera un soporte del pago de los aportantes, que es el que normalmente presentan los trabajadores a las empresas. ¿Cómo se maneja la información dentro del sistema? Entonces, tenemos lo que es el flujo de la información, que esta es cuando los empleadores o los trabajadores realizan el pago a pila. En el paso número 2 está la generación de pila. Entonces, el tercer paso sería enviar los registros propios con quienes se tienen convenios, que en este caso serían las ARL, fondos de pensiones, EPS, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y las cajas de compensación familiar. Entonces, se envían registros recibidos también se envían lo que son los registros recibidos por otros operadores. Y también en otro caso se envía y se reciben los registros con los que no se tienen convenios, y estos son enviados al servicio de transferencia de archivos encriptados del Banco de la República, y ahí también se hace intercambio de información con operadores de información receptor. También tenemos lo que es el operador financiero. Entonces acá encontramos que las empresas hacen el pago a pila. Entonces la transferencia de los pagos se realiza con quien se tienen convenio, que en este caso también serían algunas ARL, fondos de pensión, EPS, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar. Acá también se maneja lo que es la transferencia de los pagos sin convenio, que se enviarían al servicio de transferencia de archivos encriptados del Banco de la República, y estos hacen un intercambio con un operador financiero receptor. Entonces, a su vez, el operador recoge toda la información de las administradoras de los subsistemas de la seguridad social con los que tienen convenio, para entregar directamente a sus clientes aquellas administradoras con las que tienen convenio. Eso está claro. También manejamos o tenemos aquí un pequeño problema, que es con las aseguradoras de riesgos laborales, administradoras de riesgos laborales, porque la infraestructura que se debe tener para este tipo de pagos por la información del operador financiero no cubre realmente todo el costo de las ARL. Por ejemplo, un trabajador de clase 1 cotiza mensualmente 3.364 pesos por cada salario mínimo legal vigente. Entonces el valor es insuficiente para pagar el costo del recaudo a través de pila. En muchos casos excede ese monto, y lo anterior significa que el valor que recibe la ARL como contraprestación por asumir el riesgo no alcanza realmente ni siquiera a pagarle al operador de la información y al operador financiero. Pues para esto se han implementado algunas propuestas para hacer más eficiente de pronto el proceso de recaudo de pila, que se pueden adoptar las siguientes medidas. Entonces, algunas empresas pequeñas y los independientes podrían pagar de manera anticipada la cotización de varios meses, por ejemplo 6, 9 o 12 al sistema de riesgos laborales. La normatividad actual permite que el pago por medio de la planilla asistida a empresas de menos de 30 trabajadores se propone que se baje a este límite de empresas con máximo de 10 trabajadores, teniendo en cuenta que el costo de la planilla asistida es mucho más alto que la planilla electrónica, y los servicios que presta el Banco de la República y las transacciones internas que se realizan entre los distintos operadores sean gravadas con IVA.
Y por último, la devolución de las planillas y los dineros que llegan de maneras erróneas a las ARL generan costos extras para la administradora. Entonces se propone que las operadoras de información puedan comunicarse con el sistema de información desarrollados por las administradoras de riesgos laborales para verificar en línea y en tiempo real la afiliación de los aportantes de la ARL que se le está haciendo el pago. Muchas gracias.